Muy bien, lo siguiente que vamos a trabajar, o que vamos a definir ya esta última parte, es acerca de la transferencia de masa interfacial y los sistemas de equilibrio, qué sucede en las transferencias entre fases. Cuando nosotros tenemos un sistema que se ponen en contacto dos fases, sean sólido-líquido, sean dos fases líquidas en contacto, invisibles entre sí, sea una fase gaseosa como una fase líquida, y un soluto que es soluble en los dos sistemas y las dos fases son insolubles entre sí, lo que suele suceder es una migración de las moléculas que están en alguno de los sistemas, dependiendo las diferencias de concentraciones de, por ejemplo, la fase gaseosa a la fase líquida o viceversa. Es el caso, por ejemplo, de una corriente en la cual se quiere eliminar, el caso de una corriente gaseosa de la cual se quiere eliminar, por ejemplo, un gas desagradable como el sulfuro e hidrógeno, se lo hace pasar a través de una corriente de agua, donde el aire no es soluble en agua, pero sí lo son los gases, o amoníaco, por ejemplo, a través de un paso de contacto con agua. Esto hace que, dado un tiempo suficiente, cierta cantidad de amoníaco pase a la fase acuosa, eliminando de la corriente gaseosa, que por ejemplo no la puedo descargar a la atmósfera en esas condiciones, elimino del, eh, del medio gaseoso esa cantidad, una cierta cantidad de amoníaco, que fue transferido a la fase líquida, y después veré la manera de que esa fase líquida como agua pueda ser eliminado o se pueda eliminar ese amoníaco disuelto. Muy bien, esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, el soluto se transfiere a través de una fase fluida, ya sea por convección o de alguna manera. Vamos a poner la presentación. Ahí está. Entonces, el soluto se transfiere a través de esa fase y, sea la forma que sea, cada ejemplo de torre empacada, de una torre de paredes mojadas, lo que sea, hay un gradiente de concentración que origina la transferencia de masa. En la interfaz, como vemos aquí, hay un concepto que ustedes lo asocian mucho y lo vamos a ver, ya sea después, si no lo dieron todavía, el concepto de isoterma de absorción, actividad de agua, y así aplicado a muchos sistemas, una especie de concepto llamado equilibrio. No es equilibrio químico, sino es un equilibrio donde, ahora vamos a definir, la transferencia de masa, ahí está, si puedo pasar, ahí está. Entonces, donde la transferencia, ahí está. Donde el gradiente de concentración me permite a mí establecer un cambio de concentraciones. Esa diferencia que hay entre los gradientes de concentración, o ese gradiente de concentración, me permite a mí establecer, ¿se acuerdan por el fenómeno molecular, la difusión molecular? Un movimiento de soluto de las áreas de mayor concentración a las de menor concentración. Entonces, ese movimiento dijimos que busca, y se acuerdan los gráficos, los grafiquitos de los recipientes, que buscaba si es la palabra, homogenizar todo el sistema, si es una sola fase, homogenizar todo el sistema, por ejemplo, gaseoso, con la misma concentración promedio en todos los puntos. Cuando se alcanza eso, decimos que todas las concentraciones son las mismas en esa fase y se alcanzó el equilibrio. Ahora, si ponemos en contacto estas dos fases, va a haber una migración, por ejemplo,
si la tendencia del gas, del soluto, es pasar del aire al agua, como está en este gráfico hecho a mano alzada, si la tendencia es pasar una cierta cantidad de soluto, puede ser, por ejemplo, amoníaco, llamado A, del aire al agua, y el agua tiene o no tiene amoníaco, o tiene menores concentración que la concentración máxima, que es la de equilibrio que puede aceptar, va a suceder una transferencia en aquel sentido, pero también por menor velocidad va a haber una transferencia en sentido opuesto. Ese cruce de información, ese cruce de concentraciones entre una y otra fase, y si es mayor de la del aire hacia el agua, va a llegar un momento donde las concentraciones iniciales, que son las que están acá arriba en un diagrama de equilibrio, por ejemplo, XA, donde X es la concentración del líquido e Y es la concentración en el gas del mismo componente A, va a llevar a que cada vez el tiempo de contacto sea suficiente para que alcance el equilibrio. Cuando alcanza ese equilibrio, las concentraciones, si bien en las dos fases no son iguales, lo que sucede es que se alcanza una condición donde no hay, todas las concentraciones son las mismas en la fase gaseosa, las mismas dentro de la fase líquida, pero no son iguales entre sí. En este punto es un equilibrio dinámico de alguna manera, donde no es que se deja de transferir eh, soluto en una u otra dirección, sino que la misma, y habíamos hablado, de acuerdo a la cinética de los gases, la misma cantidad de moléculas que están pasando en una dirección, están pasando hacia el otro lugar, hacia el otro lado, y de esta manera se mantiene el equilibrio entre las dos fases. Todo sistema, excepto nosotros, tiende a buscar el equilibrio. El equilibrio no estamos hablando ni de perfección ni de nada, sino de alguna manera la uniformidad de concentraciones de acuerdo a un concepto que se llama potencial químico. Los que vieron físico-química se van a agarrar la cabeza porque es algo que nos han torturado a lo largo de nuestra carrera de grado, pero hay cuestiones como la presión de vapor, si es un sistema gas líquido, que se deben tener en cuenta, lo mismo que un concepto que se llama potencial químico, que mientras que el potencial químico en realidad lo que permite la transferencia de masa no es la diferencia de concentraciones, sino algo mucho más abstracto que es el potencial químico. Entonces el concepto de equilibrio se asocia a una igualdad de potencial químico. Mientras que los potenciales químicos en el líquido y en el gas del componente A sean diferentes, va a haber transferencia de masa, va a haber movimiento y va a haber un gradiente de concentración. Transferencia neta de masa, ¿sí? Transferencia neta. Cuando los potenciales químicos se igualan, la transferencia neta de masa es cero, o sea, lo que cruza hacia un lado y va hacia el otro son iguales, y se igualan los potenciales químicos. Y esto es lo que explica que no sean iguales las concentraciones que veíamos acá. En el gas y en el líquido no son concentraciones iguales, sino son concentraciones de equilibrio. Cuando en el sistema no hay gradientes de concentraciones, cuando en una fase no hay gradientes de concentraciones, me está indicando de que en ese punto se ha alcanzado el equilibrio. Bien, esas líneas de equilibrio o esos sistemas de equilibrio, en general cuando las soluciones son diluidas, podemos graficar este gráfico que está un poquito hecho a mano alzada, se puede expresar una gráfica de equilibrio para, por ejemplo, el dióxido de azufre en agua
y poder describir las concentraciones y ver cómo es su comportamiento en la presión en la fase gaseosa y la concentración en la fase líquida. Y de alguna manera esa curva de equilibrio, esa recta de equilibrio, se describe por una ley que se llama ley de Henry. No vamos a detallar ni vamos a ver mucho más que esto, simplemente decir de que para soluciones diluidas se puede estimar o se puede caracterizar o describir la concentración o el grado de absorción, por ejemplo, la concentración de un soluto como el dióxido de azufre en el líquido a partir de conocer las presiones parciales en la fase gaseosa, ¿sí? O viceversa. A partir de las concentraciones del líquido yo puedo predecir el comportamiento de equilibrio y las concentraciones en una condición determinada respecto a la fase líquida, caracterizar la fase gaseosa. Entonces, esa rapidez de transferencia de masa, ustedes vieron algo y nombraron en la parte de cantidad de movimiento, algo llamado flujo laminar y flujo turbulento. Para que la transferencia de masas mejore, ustedes habíamos descrito, ¿se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, si dejamos un recipiente para describir la difusividad, dijimos que si dejamos un recipiente un tiempo determinado, y en el fondo dejamos sal y no agitamos y no hay más que movimientos difusionales moleculares, en algún momento se alcanza la misma concentración en todos los puntos. Eso se considera o un flujo laminar o difusión molecular. Cuando yo aplico flujo turbulento, es decir, por ejemplo, un sistema de agitación en un líquido o un sistema de ventiladores en un flujo gaseoso, se considera, dado un número determinado de velocidad, un flujo turbulento. Bueno, ese sistema turbulento me va a mejorar la transferencia de masa. Por ejemplo, cuando hablamos de absorción, que es el caso que estamos viendo como referencia, eliminar los olores de una corriente gaseosa por contacto con agua, por ejemplo, el componente A se difunde a través de toda esta fase gaseosa, ¿sí? De las regiones más lejanas de alta concentración a las regiones de equilibrio, llega a un sistema a un lugar llamado interfase y luego pasa al líquido. En este punto, el líquido sucede lo mismo de las concentraciones de interfaz, suponiendo que el flujo sea de izquierda a derecha, estoy eliminando del gas algún componente, las concentraciones, o hay un gradiente de concentración que va desde las zonas más concentradas en el líquido, que es la interfaz, hacia valores pequeños o menores a una distancia determinada en la zona líquida. Perdón. Entonces, no es que en ese sistema llega y mágicamente pasa al otro lado sin ningún tipo de complicación. Por eso ustedes se darán cuenta o podrían preguntarse, ¿por qué tengo que aplicar flujo turbulento? ¿Por qué la turbulencia mejora la transferencia de masa, por ejemplo, así como la transferencia de calor o la transferencia de cantidad de movimiento? ¿Por qué la turbulencia permite mejorar esas condiciones? Entonces hay algo que me está indicando que hay una cierta resistencia a esa transferencia de masa que me está impidiendo que el flujo sea libre. ¿Tá? Si el flujo fuera libre y no hubiera resistencia entre las fases, sería la transferencia directa como lo que sucede dentro del gas. No habría ningún tipo de inconveniente que pase directamente y las concentraciones
serían las mismas. Ahora, evidentemente, entre fases insolubles hay una resistencia, así como ustedes vieron la resistencia a la transferencia de calor. Si recuerdan el ejemplo que por ahí les daba Nancy, de una pared para transmitir calor y que se asimilaba si poníamos un plástico, un tergopor o algo entre medio o una cámara de aire, esa cámara de aire funcionaba como resistencia a la transferencia de calor. Lo mismo sucede en la interfaz. En esa interfaz hay una resistencia a la transferencia de materia que se ve evidente en en que las concentraciones son diferentes en una y otra fase. Esas, como les decía hoy, esas composiciones están relacionadas con los conceptos de equilibrio y cuando no hay reacción química, aún así esa resistencia se puede considerar despreciable. O sea que en este sistema no hay un esfuerzo adicional para transferencia de masa, solo de alguna manera el, el efecto del potencial químico entre los dos sistemas. Ahora, ahora cambió el esquemita, así está dado en otra forma. Podemos determinar cómo es el flujo de moles Na, ¿no es cierto? Si puedo anotar. Este flujo de moles Na, ¿cómo es cuando llega a este punto? ¿Cómo se comporta? Ese flujo de moles es el mismo flujo de moles que nosotros describimos anteriormente en los sistemas de difusividad interna, nada más que ahora tiene un valor que se puede describir. Si yo me paro de este lado, en función, perdón, si yo me paro de este lado de la fase, puedo describir en función de las concentraciones del gas o si yo me paro del otro lado en función de las concentraciones del líquido, ¿sí? Perdón. Tengo un flujo de moles de A en función de las concentraciones del líquido. Entonces, a través de las dos fases yo puedo caracterizar este flujo de moles y al igual de lo que teníamos anteriormente, la difusividad, recuerdan que Na era igual a la difusividad por una diferencia de concentraciones. Acá vamos a tener algo asociado a la difusividad, que es el coeficiente de transferencia de masa. Si pasamos esto es lo que les decía recién en forma gráfica. Puedo, cuando el flujo es laminar, trabajar solamente con la difusión molecular. ¿Ah? Cuando la difusión es molecular, tengo el coeficiente de difusión de AB y chao. Ahora, cuando tengo un flujo turbulento, recurro a los coeficientes de transferencia de masa. Esos coeficientes de transferencia de masa son diferentes lo que sucede. Son diferentes respecto a lo que sucede en el líquido en el gas o en el líquido. Y es un coeficiente de transferencia de masa que se determina en base a lo que sucede en la película, en la interfaz, en esa ya sea desde el lado gaseoso o desde el lado líquido. A ver, la, volvemos a la diapositiva anterior. Cuando vamos para atrás, en este sistema, desde el lado del gas, hay una resistencia, hay una interfaz gaseosa.
una lámina gaseosa que no, es imperceptible prácticamente, por eso decimos que es despreciable. Pero hay un coeficiente de transferencia de masa que es el que yo considero como lo que asociado a lo mismo de la difusividad. La facilidad o no de romper esa barrera o de difundirse mediante el ahora flujo turbulento del componente A desde las zonas de mayores concentraciones IAG a las zonas de menores concentraciones IA sub I, y con esto llegar hasta la interfaz. Lo mismo puedo hacer y la misma aplicación desde el lado del líquido. Esto a nosotros nos permite caracterizar qué sucede en esa interfaz. Dado el flujo específico NA, lo puedo mirar de uno o de otro lado, de una cara o de otra, el flujo va a ser el mismo. Esto, por conservación de la masa, me está diciendo que el todo flujo que sale, si no hay reacción química, obviamente, ni acumulación en la interfaz, que no es lo que sucede, por ejemplo, en catálisis heterogénea o ahí sí hay una transformación en la superficie, pero en este caso no. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que sale de la fase gaseosa entra a la fase líquida. Parece una redundancia, pero después podemos estudiar casos particulares donde no todo es así, cuando hay reacción química, por ejemplo, o cuando hay acumulación. Entonces, no vamos a dar mucho más profundo esto, porque es simplemente para que lo tengan presente los conceptos de coeficientes de transferencia de masa locales, es decir, lo que pasa en la interfaz, y que de alguna manera esta distancia, esta pendiente que está acá, me indica una relación Kx sobre Ki que me indica la diferencia de concentración IAG sobre IAI en relación a la diferencia de concentración en la fase líquida, XAL sobre X menos XI. ¿Sí? Es una relación trigonométrica, básicamente una pendiente de dos relaciones. Ahora, ¿qué me está indicando esto? ¿Qué me quiere mostrar? Es que de acuerdo a cómo sea esta relación y esta pendiente, la fuerza impulsora o la tendencia de uno y otro va a ser en mayor o menor medida la posibilidad de pasar de la fase líquida, de la fase gaseosa a la fase líquida para el componente A. Esta pendiente me indica entonces lo que sucede en la interfaz. El tema de esto es que yo tengo que determinar para cada punto de concentración un coeficiente local de transferencia de masa que va a ser diferente de acuerdo a la inclinación de estas pendientes, de esta pendiente en cualquier punto, dado que las concentraciones no es una relación lineal. Entonces, lo que se hace o lo que se suele hacer es relacionar con coeficientes globales. ¿A dónde estamos? Coeficientes globales de transferencia de masa. Entonces, como nosotros no podemos medir en la interfaz lo que sucede, es imposible medir, lo que se trabaja son composiciones de equilibrio con concentraciones en las concentraciones a una distancia infinita. ¿sabes? Entonces, XA de equilibrio se relaciona con IAG y A de equilibrio se relaciona con XAL. ¿Dónde está esto? Se trabaja con el equilibrio, estas curvas de equilibrio que tenemos aquí, y con estas concentraciones. XAL, XA de equilibrio e IAG, XA de equilibrio, y cambiamos de color, IA de equilibrio
X a L. Entonces, a nosotros nos va a dar una idea de que para un X a L determinado va a haber un valor ideal, que es el de equilibrio, que me va a permitir la transferencia de masa. Y que para un IAG, un valor de concentración en una solución gaseosa, una mezcla gaseosa, va a haber un valor XA de equilibrio que va a pertenecer a esa concentración. Entonces esto me permite globalizar una operación, un sistema, y no trabajar con condiciones puntuales que son difíciles de determinar. No voy a ir mucho más allá ni cómo se determinan ni todo eso, porque ya no es lo que aplicamos, pero sí saber de que ese coeficiente general de transferencia de masa, KI o KX, se basa en la fuerza impulsora de la fase líquida respecto al equilibrio, ¿está? Y no a la interfaz. Entonces, estudiando esto, nosotros podemos llegar a expresiones, como está acá abajo, bien abajo, similares a lo que ustedes vieron en transferencia de calor, por ejemplo. Esto no es conductividad, caso I, sino es un coeficiente de transferencia de masa que, al igual que la difusividad, tiene un significado similar, la facilidad de transferencia de masa en una dirección. Ahora, cuando nosotros relacionamos estas composiciones y este gráfico que está aquí, mediante relaciones trigonométricas y de espacio, de distancias, en cualquier curva de equilibrio, lo que sucede es que podemos llegar a expresiones como esta, discúlpeme la prolijidad, que nos dejan expresar en función de las coeficientes globales de transferencia de masa y las concentraciones de equilibrio, ¿sí? Como estos valores de equilibrio son valores conocidos, entonces, dado una concentración cualquiera, yo puedo determinar el flujo de moles en un sistema, en régimen turbulento. Si relacionamos estas expresiones que están acá con las curvas que veíamos en el gráfico anterior, tenemos esta expresión. Y la misma la podemos tener, ahora vamos a pasar a otra, para la fase líquida. Entonces, esta inversa del coeficiente global de transferencia de masa es una analogía con la resistencia que ustedes tenían, ¿sí? Entonces, una suma de resistencias. ¿Qué quiere decir? De que, ¿se acuerdan que les decía hace un momento? Va a haber una resistencia a la transferencia entre las fases. ¿Qué va a suceder? Que en este punto, la transferencia de masa se va a deber, o la resistencia principal, va a ser la resistencia en la fase gaseosa. Y en este punto, o este término, está asociado a la resistencia que tiene el sistema a transferir la masa en la fase líquida. La suma de esas dos resistencias en la interfaz, o de manera global, me va a dar una resistencia a la transferencia de masa expresada desde el lado o el punto de vista de la fase gaseosa, o lo mismo visto en la parte o desde el lado, si analizamos la pendiente de arriba, una resistencia a la transferencia de masa en la fase, visto desde la fase líquida, ¿sí? Analizado en esta parte superior. Bien. Entonces ya para terminar, podemos observar o podemos ver que aquí tenemos esto. Las composiciones en cualquier sistema, después no están acá las expresiones, les voy a pasar después, voy a agregar en la presentación la expresión
en función de Kx, tenemos que la resistencia total basada en la fuerza impulsora y algunos conceptos respecto a qué pasa si esta pendiente es diferente. Ustedes van a ver algunas curvas de equilibrio y sistemas de absorción o sistemas de dilución o curvas de extracción sólido-líquido, líquido-líquido, donde se aplican algunas operaciones, ¿sí? Estos son casos generales, pero a partir de esto podemos tener algunas conclusiones que a nosotros nos pueden interesar. Donde la pendiente M, esta pendiente acá que está acá abajo, es pequeña, o sea, si la curva fuera más acostada, ¿sí? Y ahí sube, vamos a tener, o sea, la curva de equilibrio es casi horizontal, pequeñas variaciones acá, perdón, vamos a volver más atrás, pequeñas variaciones, por otro color, ahí está. Si vuelvo a anotarles, ahí está. Si mi curva de equilibrio es más acostada, o la pendiente es más pequeña, yo voy a tener que pequeñas variaciones en XA me van a producir grandes variaciones en el líquido. Esto quiere decir, por ejemplo, para una curva de equilibrio, que el soluto es muy soluble en la fase líquida y poco soluble en la fase gaseosa. Por otra parte, si la pendiente, en este caso, de la curva de equilibrio es un poquito más, y ustedes pueden ver cuando vean isotermas y todo esto, se puede aplicar. Cuando en este caso las pendientes son más pronunciadas, pequeñas variaciones, perdón, al revés, pequeñas variaciones en la fase líquida van a producir grandes variaciones en la fase gaseosa. Esto quiere decir que para sistemas de este tipo, como están lo que está en rojo, los sistemas van a ser muchos más poco solubles en el líquido y van a tener una tendencia a, si está líquido gaseoso, a evaporarse o a eliminarse. ¿Está? Cuando entremos a los conceptos de isoterma, cuando entremos a los conceptos de actividad de agua, cuando entremos a los conceptos aún de secado, de equilibrio, vamos a poder aplicar estos conceptos y estos coeficientes de transferencia de masa en régimen turbulento no lo vamos a calcular todo, pero sí vamos a tener una idea a partir del análisis de estas curvas de equilibrio, qué sucede o poder predecir qué sucede cuando decimos que toda la resistencia está en la fase gaseosa o toda la resistencia está en la fase líquida. Si toda la resistencia está en la fase líquida, ¿sí? Quiere decir que este valor es muy grande respecto a este, y quiere decir entonces que este Kx es muy pequeño, que la pendiente es muy grande, ¿sí? Entonces, al estar toda la resistencia en la fase líquida, quiere decir que el sistema es poco soluble en el líquido y muy soluble en la fase gaseosa. El mismo análisis lo pueden hacer si toda la resistencia está en la fase gaseosa, ¿está? Que es el caso azul. Bueno, con esto dejo de atormentarlos, ¿sí? Los conceptos de coeficientes globales y la relación entre coeficientes individuales y globales. ¿Y qué sucede o cómo se aplica esto a los sistemas de equilibrio en transferencia de masa? Que eso después se va a aplicar, como les decía, a secado, a isotermas, a deshidratación osmótica o algún tipo de operación donde haya transferencia de masa. Generalmente pueden ser aromas, pueden ser componentes no deseados, o puede ser el mismo agua
que se busca eliminar o que se busca trabajar para eliminarlo de un sistema. ¿Está? Con esto queda cerrado y queda eh, sujeto después a preguntas o no sé cómo definieron el tema de los exámenes con Sergio y con Nancy, pero en este caso va a ser eh, la idea de esto que puedan acceder a estos materiales, refrescarlos y después poder tener un examen bastante sencillo, pienso yo, para poder afirmar estos conceptos.